Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos de la Universidad Técnica del Norte, de la carrera de Ingeniería Forestal, de la materia de ecuaciones diferenciales. A continuación vamos a hacer un ejercicio de función de transferencia correspondiente a la prueba. Los integrantes somos Carlos Sam Anderson, Molina Cristian, Quispe Edwin, Ulquiango Valeria. Función de transferencia. ¿Para qué sirve la función de transferencia? Sirve para analizar el comportamiento de un sistema que puede ser mecánico, eléctrico, económico e incluso forestal. Un ejemplo en el campo forestal sería los árboles talados frente a los árboles sembrados y vemos su comportamiento del sistema. A continuación vamos a hacer un ejercicio de función de transferencia, donde nos dice el enunciado: encuentra la función de transferencia del circuito mixto RLC de la entrada de BIT versus la salida del voltaje en la resistencia. En esta función de transferencia debe haber tres casos: la planta, la salida, la entrada, donde que estas se referencian por HS igual a YS sobre XS. También lo podríamos hacer de forma inversa. Aquí tenemos nuestro circuito eléctrico, donde tenemos aquí la entrada del voltaje, la fuente, la impedancia en paralela, la resistencia. Tenemos tres capacitores, dos capacitores en serie y un capacitor en paralelo. Tenemos el voltaje del tiempo en la resistencia. Podemos encontrar la función de transferencia en cualquiera de los elementos que nosotros queramos calcular. En nuestro caso vamos a calcular el voltaje del tiempo en la resistencia, que es esta. Vamos a hacer la función de transferencia del voltaje de entrada, que es esta, al sistema frente al voltaje de la resistencia, que es nuevamente esta. Para hacer eso debemos simplificar todo lo que se pueda, todos los elementos que se pueda. Aquí simplificamos las dos impedancias y lo convertimos en una sola impedancia, que sería L, donde L1 entre la paralela de L2 es igual a L. Aquí podemos ver los datos, que son L1 igual a 5 gerendios, L2 igual a 20 gerendios, C1 igual a 0.5 faradios, C2 igual a 0.2 faradios, C3 igual a 0.12 faradios. Para calcular L debemos aplicar la siguiente fórmula, luego debemos reemplazarla, donde L1 es igual a 5 por 20 sobre 5 más 20 igual a 4 gerendios. Lo mismo debemos hacer con los capacitores en serie, donde debemos simplificarlo y transformarlo en un solo capacitor, donde sería el capacitor 4, donde el capacitor 4 es igual a C1 por C2 sobre C1 más C2 igual a 0.5 por 0.2 sobre 0.5 más 0.2 igual a 0.14 faradios. Una vez obtenida el capacitor 4, debemos también calcular el capacitor 3 en paralelo, y para eso debemos sumar, ya que hay una regla que dice que si dos capacitores son paralelas, procedemos a sumarlo y solo le transformamos en un solo capacitor, donde sería el capacitor C. Por eso debemos hacer lo mismo, reemplazar los datos, donde el capacitor C sería igual a C4 más C3 igual a 0.14 más 0.12 igual a 0.26 faradios. Aquí tenemos nuestro circuito eléctrico más simple. Como ya hemos simplificado las impedancias y los capacitores, ahora sí es más fácil el circuito para poder calcular el voltaje de la resistencia en el tiempo. Vamos a calcular la función de transferencia en el voltaje frente a este voltaje. También tenemos input, que es entrada, output, que es salida. Vamos haciendo de alguna manera para calcular los valores. Entonces existen las leyes de Kirchhoff, que nos dice que la suma del voltaje del circuito prácticamente son iguales a la fuente de alimentación, que es esta. Y aquí tenemos una corriente, donde lo llamamos IT. A continuación, mi compañero aplicando las leyes de Kirchhoff. Bueno, a continuación vamos a realizar el ejercicio de la función de transferencia, en donde para la aplicación de este ejercicio vamos a utilizar la ley de Kirchhoff. Una de estas leyes nos dice que el voltaje de entrada en el tiempo es igual al voltaje de la inductancia en el tiempo más el voltaje de la resistencia en el tiempo. Aquí no vamos a tomar en cuenta el voltaje del capacitor, debido a que es un circuito en paralelo y el voltaje de la resistencia es el mismo voltaje del capacitor. Entonces le marcamos como una ecuación número 1. Continuamos con el desarrollo, entonces nos quedaría el voltaje de entrada en el tiempo es igual. Aquí sabemos que el voltaje de la inductancia en el tiempo es igual a la inductancia por la derivada con respecto del tiempo, más el voltaje de la resistencia en el tiempo. Nos quedaría como una ecuación número 3. Aquí, para conocer la corriente de la inductancia en el tiempo, nos vamos a este gráfico, en el cual nos dice que la corriente principal es igual a la corriente que se distribuye a cada uno de los elementos. La corriente a la resistencia y al capacitor. Entonces nos quedaría que la corriente de la inductancia en el tiempo es igual a la corriente de la resistencia en el tiempo más la corriente en el capacitor en el tiempo.
y nos queda como una ecuación número 3. También conocemos que en el circuito que el capacitor y la resistencia están en paralelo. Entonces nos quedaría que el voltaje de la resistencia en el tiempo es igual al voltaje del capacitor en el tiempo. Y lo marcamos como una ecuación número 4. Continuamos con el desarrollo. Aquí tomamos la ecuación número 2 y decimos que el voltaje de entrada en el tiempo es igual a la inductancia, la derivada con respecto al tiempo, por, aquí para la inductancia en el tiempo, esta parte, utilizamos la ecuación número 3, aquí tenemos la inductancia en el tiempo. Entonces reemplazamos y nos quedaría la corriente en la resistencia en el tiempo, más la corriente del capacitor en el tiempo, más el voltaje de la resistencia en el tiempo, y lo quedaría como una ecuación número 5. Resolvemos y nos queda el voltaje de entrada en el tiempo es igual a la inductancia por la derivada con respecto del tiempo, que multiplica, aquí en esta parte, vamos a reemplazar por, aquí tenemos la ley de Ohm, que nos dice que la corriente de la resistencia en el tiempo es igual al voltaje de la resistencia en el tiempo dividido por la resistencia. Entonces, esto reemplazamos aquí. Y nos queda el voltaje de la resistencia en el tiempo dividido por la resistencia, más estos los demás datos ponemos lo mismo. Entonces nos quedaría la corriente en el capacitor en el tiempo, más el voltaje de la resistencia en el tiempo. Y lo marcamos como una ecuación número 7. También para continuar con el desarrollo, sabemos que existe una fórmula en la cual nos dice que la corriente del capacitor en el tiempo es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor en el tiempo dividido para el tiempo. Entonces, reemplazamos la ecuación número 8 en la ecuación número 7. Entonces ponemos el voltaje de entrada en el tiempo es igual a la inductancia por la derivada con respecto del tiempo que multiplica al voltaje de la resistencia en el tiempo dividido por la resistencia más. Aquí realizamos el reemplazo de esta ecuación en esta parte, entonces nos quedaría que es el capacitor por la derivada que multiplica al voltaje del capacitor en el tiempo dividido por el tiempo más el voltaje de la resistencia en el tiempo. Y desarrollamos y nos quedaría el voltaje de entrada en el tiempo es igual a la inductancia que multiplica la derivada con respecto del tiempo. Esto multiplica el voltaje de la resistencia en el tiempo dividido por la resistencia más el capacitor por la derivada con respecto del tiempo que multiplica al voltaje de la resistencia en el tiempo más el voltaje de la resistencia en el tiempo. Ya, continuando con la resolución del ejercicio. Hacemos una distribución quedándonos voltaje de entrada en el tiempo por igual a la derivada respecto del tiempo multiplicando por la resistencia en el tiempo sobre la resistencia. Más esta, como es una constante, nos quedaría L por C, la derivada de con respecto en el tiempo, proporción del tiempo multiplicando BR por la resistencia del tiempo sobre la resistencia más el voltaje en la resistencia del tiempo. Continuando, voltaje de entrada en el tiempo, L sobre R, derivada en el tiempo del voltaje en la resistencia de tiempo, más de L por la C, L por C, la segunda de la derivada del voltaje en la resistencia del tiempo, más la resistencia en el tiempo. Ordenaremos y esta la dejaremos en una ecuación diferencial de grado, quedándonos voltaje de entrada en el tiempo igual L por C, la segunda de la derivada en el tiempo del voltaje en la resistencia del tiempo sobre L sobre R, la derivada en el tiempo del voltaje en la resistencia y más del voltaje de la resistencia del tiempo, en el tiempo. Entonces, esta es nuestra ecuación diferencial en términos del voltaje de la resistencia y en términos del voltaje de entrada. Otra forma sería voltaje de entrada en el tiempo igual L por C, voltaje de resistencia en el tiempo más L sobre R, voltaje de resistencia en el tiempo más el voltaje de resistencia en el tiempo. Entonces ahora lo que estamos buscando es la función de transferencia y lo que necesitamos es utilizar la plus. Entonces vamos a cambiar función del tiempo, es igual a f de s, sería el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Entonces nosotros tenemos que utilizar esta notación, que es la plus de la segunda derivada, la plus de la primera derivada, la plus de la función. Entonces la plus de la segunda derivada es igual a s por la función de s menos s de la función de f evaluada a 0 menos la
f', ¿no? Entonces la plus de la segunda derivada es a s por la función de s menos s función igualada a 0. Aquí abajo tenemos la función de t, que es igual a la función de s. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que cuando cambiamos el dominio del tiempo, que es BR, la plus es voltaje por la resistencia en función del tiempo, cambiamos también al dominio de la frecuencia, que sería voltaje por resistencia, que es S, la frecuencia, ¿no? Y todo esto reemplazaríamos acá abajo. Aquí tenemos voltaje de la entrada, es igual a inductancia, perdón, por capacitor. Todo esto multiplicado aquí a S al cuadrado por el voltaje por la resistencia, en función de S menos SB multiplicado por R, es que son para esta función, ¿no? Menos también menos la voltaje, la derivada del voltaje, multiplicado por la resistencia, evaluada a 0, más, cerramos paréntesis nomás, inductancia dividido para la resistencia. Todo esto va multiplicado a S por voltaje por la resistencia, en función de S, menos BR, que es aquí evaluada a 0, y todo esto sumado al voltaje por resistencia en función de S. Aquí lo que haríamos es todo esto y todo esto. Todo lo que está de rojo nos quedaría 0, ¿no? Porque está evaluado en 0, entonces todo esto equivale, digamos, se elimina y nos queda aquí abajo. Nos queda aquí abajo y aquí nos quedaría entonces, todo lo que está de rojo se elimina y nos queda esta función, ¿no? Digamos, esta ecuación que es voltaje de entrada en función de S, de la frecuencia es igual a inductancia por el capacitor, todo esto multiplicado para S cuadrado, voltaje por resistencia en función de S, más, aquí tenemos inductancia dividido para la resistencia, todo esto multiplicado a S por voltaje por resistencia en función de S, más voltaje por resistencia en función de S. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora lo que tenemos es esta, ¿no? Es la misma ecuación que nos quedó acá arriba. Podemos observar que tenemos aquí también. Esta es la que estaba la última diapositiva del anterior, es de esta misma. Entonces, ahora lo que hacemos es sacar factor común de esto. De todo lo que está subrayado, sacamos factor común. La función que es voltaje por resistencia en función de S, y nos quedaría multiplicado a la inductancia por el capacitor, por S elevado al cuadrado, más la inductancia dividido sobre R, multiplicado todo esto a S, más 1. Y lo que estamos buscando es una función de transferencia, y la función de transferencia es de aquí, ¿no? Aquí es la función de transferencia, y tenemos que llegar a esta función de transferencia. Lo que hacemos aquí, en esta parte de aquí, es, solo es despejar, y si despejamos todo esto, despejamos todo esto, y nos queda, aquí sería esta función, sería voltaje por resistencia en función de S, dividido para voltaje de entrada, que es en función de S. Este sería la salida, y este sería la entrada, ¿sí? Y bueno, esto es todo, igual a 1 dividido para todo lo que factorizamos, ¿no? Para todo esto, ya. Continuamos, y lo que hacemos aquí abajo es, bueno, solo reemplazar los datos. La inductancia teníamos, bueno, voy a decirlo todo, es el voltaje por resistencia en función de S dividido para voltaje de entrada en función de S es igual a 1 dividido para, aquí abajo tenemos la inductancia, que solo reemplazamos 4 por aquí el capacitor, que es 0.26 por S al cuadrado, más 4, que también es capacitor, dividido para la resistencia, que es 10, por S más 1. Y eso solo calculamos, y aquí nos queda en 4 por 0.6, nos queda aquí nos quedaría 1, aquí también 4 dividido para 10, nos quedaría 0.4, y tenemos aquí, esta es nuestra respuesta que sacamos de la función de transferencia, y es el resultado. Lo que ahora tendríamos que hacer es ir a MATLAB y a reemplazar estos datos, y tendríamos nuestras gráficas, que es en paso a paso e impulso. Ahora lo que vamos a hacer es simular en MATLAB la función de transferencia que teníamos, y vamos a empezar. Aquí en Home tenemos NeoScript, y también tenemos aquí, tenemos en Neo, tenemos aquí Script. Podemos utilizar cualquiera de los dos, pero me voy a utilizar esta, que es NeoScript. Y aquí ponemos nuestros comandos. Sería... Bueno, empezamos con el primer comando, que dice clear all, que nos sirve para borrar todas las ventanas del workspace. El número 2, que es LC, para borrar las ventanas del Common Windows.
el close all para borrar todas las ventanas. En esta parte ya vamos a comenzar con la programación para la función de transferencia, en donde n representa el numerador, que es igual a 1, que es la respuesta de nuestro ejercicio realizado. Y lo fijamos con punto y coma. A continuación, ponemos el denominador, que es igual a la respuesta que nos salió en el denominador, que sería 1, 0.4, 1. Cerramos y lo fijamos con punto y coma. En esta parte vamos ponemos una letra cualesquiera, en este caso ponemos la variable g, y ponemos nuestra función, que es el numerador dividido para el denominador. En este caso se representa la división con coma. Steve. Este comando nos sirve para realizar la gráfica. El siguiente comando es colon. Este comando nos sirve para congelar la gráfica, es decir, para comenzar con una nueva. Aquí ponemos figura y ponemos el comando de la gráfica de impulso. Y con esto terminaríamos con nuestra programación para ya poder ver la gráfica. Ponemos en correr. En este caso debemos guardar el archivo. Una vez guardado el archivo ya podemos visualizar en otra ventana que nos aparece el command window y con la respuesta de nuestro ejercicio, que es igual a del ejercicio desarrollado. Entonces, a partir de ello ya se nos creó la función de transferencia con los gráficos de paso e impulso. Como podemos ver, aquí tenemos dos figuras. La primera figura es de la respuesta paso. Y nos dice, la respuesta paso es la respuesta de un sistema a una función de paso. La función de cada respuesta también se llama respuesta de paso de la unidad. Cada sistema cuenta con su propia respuesta en particular. Cuando se mide la respuesta de paso del sistema, se aplica una señal en la entrada del sistema que salta de 0 a 1 en tiempo de t0. La señal de la entrada luego permanece sin cambios durante toda la medición. En cambio, en la figura 2 tenemos la respuesta impulso, que nos dice que la respuesta impulso se puede definir como la respuesta en el dominio del tiempo versus amplitud del sistema que estamos analizando bajo un estímulo sonoro de corta duración. Esto quiere decir que nos va a mostrar información tanto de amplitud como de tiempo. Nos va a mostrar qué sucede en el sistema a analizar durante el paso del tiempo. Eso sería todo. Gracias.